Ahí estamos. Buenas tardes. Un viernes más que nos encontramos en este ciclo de entrevistas, ¿sí?, a quienes trabajan para la inclusión. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos los que están del otro lado, ¿sí? 25 de septiembre 2020. Beso a mi prima que cumple años, que la quiero. Bueno, vamos a tratar de conectarnos con nuestra amorosa, queridísima invitada. En cuanto nos aparezca que está conectada, la vamos a poder convocar. A ver, Ale. Hola, hola a todos los que saludan. Qué lindo saber que están ahí. No saben el empuje que da, porque uno está hablando solo frente al teléfono y es genial cuando sabe que hay gente del otro lado, no solo haciendo el aguante, sino también interesados en este tema, ¿no es cierto? No sé por qué Ale no aparece, así que en cuanto ella me aparezca ya la podemos invitar. Ahí estamos, ¿sí? Así charlamos un rato, aprovechamos este viernes. Bienvenida. No anda muy bien la conectividad, la accesibilidad nos está haciendo una jugadita. Bueno, Ale, vamos a hacer lo posible. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bien, ¿Cómo estás? bien, nervioso. Bueno, vamos a arrancar, sí, vamos a ir dándole la línea que estuvimos planificando para hoy, que tiene que ver con la accesibilidad. Alejandra es arquitecta, es profesora universitaria, y también es especialista en estudios sociales de la discapacidad. Y bueno, hoy, con toda esta voluntad y con toda esta buena onda, ella viene a brindarnos conocimientos o a que conversemos y reflexionemos acerca de algunas cosas, ¿no? ¿Tenías algo especial para, Para para compartir. decir? Ah, ahí está. Todos los que estamos ligados a la discapacidad y a la accesibilidad, hoy tenemos algo especial para decir. Es todo un homenaje lo que hoy intentaremos hacer de alguna manera, dando testimonio y, a- y avalando los derechos de las personas con discapacidad para recordar a Águeda Fernández, que ayer de sopetón se nos fue y nos ha dejado un hermoso legado, pero nos ha dejado muy tristes de no poder estar con ella más, que ha sido una persona muy importante en todo lo que tiene que ver con la accesibilidad específicamente, ¿no? O sea, eh, bueno, es difícil. Ayer Totalmente, totalmente. Vamos a humildemente dedicar este momento, esta conversación, esta charla acerca de la accesibilidad a Agueda, que trabajó muchísimo. Para aquellos que no la conocieron, que no saben de quién hablamos, Agueda fue una persona con discapacidad, usuaria de silla de ruedas, profesora universitaria, sí, estudió turismo accesible y se encargó de recorrer muchos lugares de nuestro país para asesorar respecto de la accesibilidad. Así que bueno, ella trabajó activamente, sí, por la accesibilidad y por el derecho a la participación de las personas con discapacidad. Así que bueno, humildemente y desde acá le vamos a dedicar esta conversación, esta charla. Así que bueno, Ale, vamos a hablar con vos, que sos la arquitecta, la especialista en estos temas, y vamos a hablar de accesibilidad, ¿sí? Entonces yo te quiero preguntar, ¿cuándo, en qué momento la accesibilidad empieza a cobrar protagonismo? Y empezamos a pensar o a cuestionarnos algunas cosas que tienen que ver con la accesibilidad. bueno, la accesibilidad toma protagonismo de alguna manera con el movimiento de vida independiente, porque es lo que hace notar y reconocer desde lo normativo
que hay impedimentos en el exterior que no les permiten a las personas con discapacidad interactuar, participar. Entonces, en 1962, juntamente con el movimiento de vida independiente, comienza a haber normativa que expresa directamente esta necesidad de entender cuáles son las barreras y cuáles son los obstáculos que encuentran las personas con discapacidad para poder participar. Entonces, la accesibilidad al entorno físico queda plasmada como una condición indispensable para brindar autonomía en la vida independiente. Entonces pasa a ser la gran protagonista, junto con los elementos de apoyo, ya sean tecnológicos o personas, o cualquier elemento que ayudara a modificar esa situación de interacción de la persona para realizar sus actividades de la vida diaria. Las familias y las personas con discapacidad entonces dejan sentadas las bases para que la accesibilidad al entorno físico tome ese protagonismo. ¿Y cómo será que toma protagonismo? Que aparece el símbolo el famoso CIA, como le decimos nosotros, es el símbolo internacional de accesibilidad. Y por eso está tan ligado a una condición de entorno físico, o sea, es una imagen con fondo azul, normatizada, que tiene una silla de ruedas y algo parecido a una persona, porque la primera imagen era un palito sin cabeza. Después le agregaron la cabecita, tuvo algunas modificaciones. Pero quedó muy ligada a la accesibilidad al entorno físico nada más y a la discapacidad motriz, por lo que transmite esa imagen. Pero en realidad lo que transmite ese símbolo es eso, la accesibilidad al entorno físico, a eso que funciona como obstáculo para las personas con discapacidad. Este movimiento de vida independiente, como decías vos, viene a luchar, a cuestionar, a poner en duda, ¿no? ¿Por qué no podían acceder, no podían participar de distintos espacios y momentos sociales, ¿no? Por ejemplo, como la educación universitaria, por ejemplo. Pero a partir de ahí empieza toda esta lucha y básicamente, como decía Alejandra, empieza desde lo físico, demostrándolo, porque es como muy fácil de demostrar, ¿no? Desde lo físico, una silla de ruedas al lado de una escalera no podemos acceder, no tenemos manera de manera autónoma poder llegar y poder entrar, ¿no es cierto? Pero bueno, sí, decime. Se empieza a tomar conciencia de que todo lo que hay afuera de la persona es el obstáculo. Básicamente eso es lo más importante que tenemos que considerar y que rescatar, ¿no? Eso es lo que va a ayudar a salvar la accesibilidad. La accesibilidad es esa condición indispensable para que las personas puedan no encontrar obstáculos. Exacto, exacto. Bueno, y ahí, o sea, y podemos empezar a hablar entonces de la accesibilidad universal. ¿Qué es la accesibilidad universal, Ale? ¿Por qué hablamos de accesibilidad universal? Bueno, hablamos de accesibilidad primero. La accesibilidad es esa condición que tienen que tener los entornos para que las personas puedan participar y vivir en forma autónoma e independiente. Y participar plenamente de todo lo que invita a la vida. Y universal, ¿por qué accesibilidad universal? Porque la accesibilidad universal remite a que todo lo que rodea, o sea, entornos, productos, servicios, puedan ser utilizados por la mayor cantidad de personas posible. O sea, que pudieran ser utilizados por todos, es de alguna manera la imagen, pero bueno, sabemos que algunas cosas no son, no sirven lo mismo para unas personas que para otras. Entonces, el concepto de universal remite a eso. Y que puedan usarla en forma independiente, de la forma, o sea, más autónoma posible. Eso es lo que se trata de conquistar con ese diseño universal. Exacto. Y queda plasmado en la convención, a Queda, partir del artículo 9. queda plasmado en la convención, pero el artículo 9 habla de una condición que permite a las personas participar y acceder en forma autónoma, y
además viene a ser el corolario de algo que ya había sido modificado, remite a la clasificación internacional del funcionamiento, en donde ya todo el movimiento médico, o sea, la mirada médica, había hecho su aporte para que se entendiera de que el problema no estaba en la persona. Ya la Organización Mundial de la Salud incorpora ese concepto para que se tengan en cuenta las cuestiones sociales y de los entornos, las Claro. cuestiones ambientales que inciden en esa participación. Entonces, ya la discapacidad pasa a estar afuera de la persona y en la interacción de esa persona con los factores contextuales. La persona sigue Exacto. teniendo una condición de salud o un déficit, como dice la convención, pero lo que obstaculiza está por fuera. Y es en esa interacción en donde hay que resolver los elementos que se convierten en obstáculos, o sea, que Exacto. pueden ser facilitadores o obstáculos. Entonces la accesibilidad viene a convertirlos en facilitadores. Entonces, en la convención, justamente, como decís vos, cuando habla de la definición de persona con discapacidad, habla del resultado, ¿no? Entre la interacción, como decía Alejandra, entre una persona con alguna deficiencia y el entorno, ¿sí? Pero ya no es responsabilidad de la persona no poder entrar, no poder participar, no poder circular, no poder acceder, sino que es el medio el que se lo está imposibilitando. Por lo tanto, la responsabilidad de que el medio sea accesible pasa a ser de todos. La convención viene a poner el énfasis ahí, ¿no? La responsabilidad no está en la persona, sino en el medio. ¿Está bien? Exacto, por Entonces, eso no, no, digo, por termina. eso es tan importante cómo está diseñado ese medio, cómo resolvemos todos esos entornos. Ahí está. Vos decías que la clasificación internacional del funcionamiento empieza a transformar esta mirada, ¿sí? Y no habla solamente de las deficiencias o de las limitaciones que puede tener una persona, sino que también habla de la participación y de los factores ambientales. Entonces estamos pensando más, como decíamos recién, desde lo social. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué implica desde esta perspectiva social y de derecho la accesibilidad? Bueno, implica que estamos todos involucrados en poder dar respuestas para que esto cambie. O sea, no solo cambia la mirada, sino que tenemos que conocer a esa persona a la que le tenemos que dar respuesta. Entonces ahí es muy importante, y en el artículo 9 también lo señala la convención, es la capacitación profesional que tienen que tener las personas que van a dar esas respuestas. Y tienen que primero conocer a los usuarios, pero la formación interdisciplinaria, esa es la responsabilidad de todos. Claro. Porque estamos hablando justamente de garantizar derechos. Poder participar, poder acceder, poder estar, significa que yo puedo acceder a mis derechos. Por ejemplo, el derecho a la participación. El artículo 30 de la Convención habla de la participación social, ¿sí? También habla de deporte, de recreación, de cultura. El artículo 24 habla de la educación. Para poder acceder a la educación, una persona con discapacidad también tiene que tener accesible el entorno desde todos los ángulos, como decía Alejandra, no solo desde lo físico, ¿sí? Desde lo tecnológico, desde la capacitación de las personas que están a su alrededor y que van a llevar adelante esta tarea. Entonces, de alguna manera la accesibilidad pasa a ser como un eje troncal dentro de todo esto que si elimina o disminuye las barreras, podemos permitir garantizar derechos, ¿no es cierto? Acá me Exactamente. apuntan el tema de la discapacidad, perdón, de la accesibilidad cognitiva, ¿sí? Poder favorecer los entornos para que sean comprensibles para aquellas personas con discapacidad intelectual, con alguna otra limitación, o simplemente que necesiten orientarse, ¿no es cierto? Claro, porque Hay una, por eso es tan importante conocer al usuario. O sea, al cambiar la definición, uno pone el énfasis en lo que tiene que resolver. Hay que detectar los obstáculos en función de lo que necesita el usuario.
Y el usuario es diverso, como es en general. Entonces, no necesita lo mismo una persona ciega, una persona con discapacidad intelectual o cognitiva. Tenemos que reforzar todos los aspectos, ya sean desde lo sensorial, sea desde lo físico, sea desde lo visual, de acuerdo a ese usuario. Por eso es tan importante conocerlo. Y Claro. siempre... Iba justamente a preguntarte eso, Ale. ¿Qué es lo más importante en la formación profesional? Y vos siempre cuando charlamos hablas de la interdisciplina para poder entender este diseño y, como decías vos, reconocer las necesidades de usuario, esa es la palabra correcta, ¿no es cierto? En el diseño, sí. Reconocer las necesidades de los usuarios y la variedad de usuarios, ¿no es cierto? Entonces, me preguntabas en particular, perdón, me perdí en Esto de la formación profesional, te preguntaba, de la la interdisciplina, de lo que transversal. tiene que saber un profesional. Claro, la interdisciplina, ¿por qué? Y porque lo que hay que resolver son entornos, son productos, son servicios que refieren a distintas profesiones y atraviesa la accesibilidad a cualquier proceso de diseño. El proceso de diseño, y lo más importante todavía, es que la accesibilidad sea conocida por ese profesional para incluirla en ese proceso de diseño, porque si no va a pasar a ser un parche de alguna manera si lo tengo que resolver después. En cambio, cuando está resuelto, pensado, se conoce, el diseño desde el proceso ya lleva implícita la accesibilidad. Y la interacción Claro. de los profesionales porque refiere a distintos campos de diseño, ¿no? Si no es lo mismo quienes van a diseñar los productos, a quienes van a diseñar los entornos construidos o el urbanismo, eh, Exacto. el paisaje, alguien que tenga que aportar desde imagen y sonido para que las personas puedan leer, que sería maravilloso que pudieran estar leyendo lo que estamos diciendo en Instagram, ya va a llegar. Entonces, bueno, cada profesión tiene que entender cuál es su aporte a resolver en cada instancia de Claro. ese diseño. Desde ese lugar es transversal a todos los diseños. Claro, me parece que algo que es importante remarcar en todo esto es lo que vos decías al principio. Todo esto tiene que ser pensado para que la persona lo haga de manera autónoma, ¿sí? Pensado para que si yo soy usuario de silla de ruedas, por ejemplo, pueda entrar, salir, ir a la universidad, o ir a buscar a mi hijo al colegio, o ir a hacer las compras al supermercado de manera autónoma, sin tener que estar dependiendo de otros, como hacemos todos, ¿sí? Como hacemos todos cuando nos movemos, aquellos que no tenemos ninguna deficiencia, ninguna limitación, y podemos elegir cómo, cuándo, a qué hora entro, salgo, subo, bajo. Entonces, pensarla desde ese lugar. Me parece que eso también es importante, a medida que vayamos charlando, volver a recalcarlo. Porque a veces es común poder encontrar, ¿no? Y decir, bueno, pero si entre dos lo levantan, y eran 3 escalones nada más, y ¿Y si lo cuántas ayudamos, ¿Y cuántas no es lo veces mismo. sigue pasando? Entonces, lamentablemente, como no encontramos que en la formación esto se dé todavía en forma transversal, en la formación universitaria ni en la formación profesional, y generalmente las personas que tienen contacto con personas con discapacidad lo tienen internalizado, pero la verdad que las personas que no tienen contacto con la discapacidad hemos naturalizado otras situaciones y a veces nos cuesta darnos cuenta de cómo tenemos que dar respuesta. Este, Exacto. Y ahora que hablas de la formación, te quiero preguntar, entonces, desde la facultad, vos sos profesora universitaria, desde la facultad, ¿cómo abordan este tema y a través de qué materia? ¿Desde qué lugar se enfoca el tema de la accesibilidad? bueno, sí, trabajo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, trabajo en el Centro de Investigaciones de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y del Transporte, que se llama CIBAUT, que es un referente muy importante en nuestro país, y se brinda en este momento una materia que se llama Diseño del Hábitat Accesible, en donde trabajamos con alumnos que eligen esta materia, porque es una materia optativa, cuatrimestral, y es interdisciplinaria. Y una de las cosas que
nos señalan y nos gratifica que digan los alumnos, es que la eligen justamente por eso, porque no hay muchas materias interdisciplinarias, y la verdad que la Facultad de Arquitectura y Urbanismo tiene la suerte de tener todas las carreras de diseño incluidas, entonces es un escenario muy propicio para poder interactuar. Y el enriquecimiento que ofrece esa interacción entre los alumnos, porque cada uno aprende de todos y además hace su aporte desde su propia disciplina. Y la verdad Claro. es que son muchos los que la eligen y nos han dado mucha satisfacción con los trabajos que venimos desarrollando. Sí, para aquellos que hemos tenido la posibilidad de formarnos en alguna carrera con profesionales de otras áreas, sabemos lo que la interdisciplina significa y la importancia de poder tener las miradas de distintos ángulos, como uno se nutre, aprende y se va retroalimentando, ¿no? Las experiencias de uno le sirven al otro y viceversa. Eso es sensacional lo que decís, ¿sale? Te quería preguntar, en esta formación, en esta cátedra optativa, ¿de qué manera trabajan con los alumnos? ¿Tienen algunos ejercicios, algunas maneras de llevar adelante para que ellos puedan reconocer cuál es la necesidad del usuario y qué es lo que tienen que hacer en materia de accesibilidad? Sí, tenemos, bueno, ahí aparecen las estrategias de diseño, ¿no? Por eso hablábamos de estrategias de accesibilidad. Se elige todos los años un tema, un entorno. Para este año, bueno, las condiciones han sido diferentes con las clases no presenciales, pero en general elegimos un espacio o dos o tres, de acuerdo a la cantidad de alumnos que rondan alrededor de entre los 120 y los 140 alumnos. Entonces nos dividimos en grupos. El equipo de profesionales que da la materia también es interdisciplinario, porque algo que no dije es que, bueno, la accesibilidad siempre estuvo muy vinculada a la arquitectura desde un principio. Y en la Facultad de Arquitectura en particular, sí está incluida en la carrera de alguna manera, en la última etapa de formación de los arquitectos, cuando ven la parte de legislación, porque aparecen las normativas. En esta Las materia normativas. intentamos que conozcan algo de las normativas para que se vayan familiarizando, porque la verdad es que salir como profesional sin entender todos esos aspectos, bueno, es complejo. Y acá lo pueden ver, por lo menos enterarse de que existen y tener la referencia. Entonces te decía que elegimos un contexto y vamos y hacemos un relevamiento de ese contexto. Este año, por ejemplo, tomamos dos espacios que ya habíamos trabajado porque sobre esos teníamos material para ofrecerle a los alumnos en forma virtual, ya que no íbamos a poder ir y Claro, la verdad que ellos hicieron también un gran esfuerzo porque muchas cosas las tuvieron que buscar en internet y sacarlas. claro. Elegimos un espacio público que pudiera tener actividades al aire libre y elegimos un hospital. Y sumamos el contexto de esta pandemia y de COVID en los temas que iban a tener que analizar y que iban a tener que trabajar. Entonces se hace un relevamiento, se ven cuáles son los obstáculos, se hace un análisis desde ese relevamiento, se hace un diagnóstico para entender qué cosas son las que no van cumpliendo con la normativa, que mientras vamos trabajando les vamos dando para que ellos vayan entendiendo. Para que ellos vayan entendiendo que la accesibilidad es una cadena de situaciones que se tienen que cumplir. Entonces ellos lo tienen que analizar desde ese contexto, entendiendo Exacto. que esa cadena de situaciones eh, tiene respuestas desde lo construido, de los servicios y desde lo que ellos van a analizar, y tienen que ir identificando cuáles cumplen y cuáles no cumplen. Esa cadena de accesibilidad remite a un circuito que tiene que ver con que la persona pueda deambular, se llama la condición, o sea, que pueda entrar, salir, circular, que pueda entender, o sea, la parte de la orientación y de la aprehensión tiene que ver con poder tomar cosas y con poder tomar noción de dónde está parado, de dónde tiene que ir, a dónde tiene que, que dirigirse o qué le dice ese espacio. Exacto. Después, la Bien.
Organización es poder encontrar las cosas y la otra condición es la comunicación, que de alguna manera engloba a las otras tres, porque todo lo que Claro, vemos comunica. Entonces, bueno, después de hacer todo ese análisis, hacen un diagnóstico, hacen el relevamiento, empiezan por la parte de afuera, revisan el entorno urbano, si las veredas son transitables, si están pensadas para todos los usuarios, si una persona ciega va a poder llegar, entrar, salir, si hay desniveles, si está clara la señalización, si sé cómo llegar, si encontré claro. información previa para poder ir a ese espacio. Ale, qué interesante este concepto de cadena, ¿no? Cadena de accesibilidad. Porque una cosa va enlazada con la otra, y entonces si alguno de esos eslabones no está, se corta esa cadena y la persona no puede, como decíamos antes, efectivizar alguno de sus derechos, ¿no es cierto? O sea, me parece que es un ejemplo muy gráfico para que las personas que tal vez no vengan del área de la arquitectura o del diseño puedan comprender por qué incluye tantos ítems, ¿sí? Porque yo lo que te quería preguntar después de escucharte es, entonces cuando hablamos de accesibilidad, no es solamente la rampa y el baño, porque muchos pensaban o piensan que eso es accesibilidad. Si hay una rampa y hay un baño accesible, tenemos todo solucionado. No, no, la accesibilidad no son baños y rampas y ahí más de uno va a entender por qué lo presentamos así. Pero sí es muy importante entender cómo se diseña un baño y una rampa. Al final son de alguna manera los iconos en el diseño Claro, pero no, la accesibilidad no se cumple solo por tener baños y rampas accesibles. Sí es muy importante que entiendan cómo resolver esos, hacer un baño accesible para que la persona realmente pueda utilizar un baño, cómo se resuelve una rampa, y siguen siendo elementos que a veces en los ejercicios que hacemos con los alumnos tenemos que reforzar un poquito para que presten más atención en la normativa. te iba a Pero preguntar respecto del baño, y a lo mejor no quiero que parezca una pregunta trivial, pero cada vez que uno conoce un baño accesible, en general hay que ir a pedir la llave. La normativa que dice, ¿quién es el encargado de la llave del baño accesible? la normativa no dice que tiene que tener llave. La normativa dice que un baño lo tendría que poder usar cualquier persona que lo necesite. Eh, lo que sucede muchas veces en los espacios públicos es que cuesta mucho mantener ese baño en condiciones y la persona con discapacidad a veces le lleva mucho más tiempo y necesita poder usar ese espacio de forma tranquila y demás. Pero bueno, nos ha pasado muchas veces que lo tienen con llave porque como lo usan de depósito o porque, no sé, hay Claro, diversas circunstancias. Pero la realidad es que en algunos ámbitos le dan la llave a las personas con discapacidad porque así pueden preservar la limpieza, pero no debería ser así. El baño, inclusive, en las normativas, el baño accesible es un baño que puede usar cualquier persona. Lo importante es que entendamos que necesita estar en condiciones y claro. que tengamos... Claro, como decías vos, no sirve tenerlo de depósito, no eh, sirve tenerlo de escobero, porque ahí ya no podemos garantizar un derecho y la cadena, como decías Alejandra, no se va a poder cumplir. Y otra cosa que es muy interesante es que no es de uso exclusivo de las personas con discapacidad, sino que eh, es con prioridad para las personas con discapacidad, justamente porque es el único que tiene las medidas, los espacios y las adecuaciones necesarias para que lo puedan usar. ¿Hay exactamente. alguna de los espacios accesibles que sí sea de uso exclusivo? Bueno, el símbolo de alguna manera avisa que ese espacio o ese lugar o ese baño o esa situación está pensada para que puedan acceder personas con discapacidad. Y en el caso del estacionamiento sí es prioridad y es exclusivo. Cuando el símbolo está en un estacionamiento, deberíamos
respetarlo, porque ahí sí es de uso exclusivo para las personas con discapacidad. Y tiene dimensiones diferentes y es más grande, y es muy importante que esté ubicado de manera que esté más cerca de los accesos para evitar grandes traslados, pero también que si está en la vía pública esté resuelto de manera que si hay que salvar un desnivel, no tenga situaciones de peligro que puedan hacer que en esa acción de salir, porque si no es la persona que está manejando, muchas veces queda al lado de la calle, o si es la persona que va de acompañante, ¿cómo resolvemos todo ese espacio? Por eso también tiene otras dimensiones, pero también requiere que uno lo piense en función de dónde va a estar ese estacionamiento, y volvemos otra vez a entender que tenemos que conocer eh, toda esa cadena de accesibilidad y a qué remite. Porque las personas tienen que poder entrar, salir, moverse, desplazarse, permanecer, informarse, ¿no? Todo eso en un contexto de seguridad, de autonomía y de comodidad. Tenemos que siempre apuntar a eso, ¿no? A reforzar la calidad de la vivencia, la calidad de la participación de esa persona de forma autónoma. Claro, y lo importante que es la autonomía para todos, no tener que estar solicitando todo el tiempo y dependiendo todo el tiempo, en la medida de lo posible, de otras personas, ¿no? Garantizar los accesos para movernos de manera autónoma. Tenemos un mensaje que nos apuntan desde Salta, que la Ley de Educación Superior del 2002 dice que las instituciones educativas ya tendrían que estar todas con la obligatoriedad de la accesibilidad, ¿no es cierto? Pero bueno, como decías vos, todavía falta, ¿no? Todavía... En educación fue una de las instancias y uno de los programas en donde se establecieron fechas que no se pudieron cumplir, pero que se trabajó bastante, ¿no? Por ejemplo, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubo un programa intenso para la remodelación de las escuelas, y bueno, sí, parte de ese programa era primero darle el acceso a los espacios comunes, al edificio, y brindarlo de baños accesibles. Por eso es que a veces digo, accesibilidad no son baños y rampas, pero algunos son elementos que además cuesta resolverlos, porque una rampa que tiene que salvar un desnivel muy grande ocupa mucho espacio. Si uno no la pensó antes, la verdad es que ponerla a veces es muy complejo, inclusive la normativa te dice que superada determinada altura, y te conviene poner un elemento de elevación, porque la rampa va a ser tan grande, porque tiene que tener una longitud, un espacio para que pueda girar o para que pueda frenar, está con tramos, ocupa realmente lugar. Por eso es tan importante entender, conocer y poderlo pensar como parte del diseño. ¿Sabés qué? Bueno, nosotros estamos ubicados en Luján, acá tenemos la Basílica, que bueno, también es un edificio muy antiguo, muy valioso, claro, que tiene una escalinata enorme, icónica, ¿no? En todas las fotos. Y bueno, en Luján han resuelto el tema de la rampa a un costado, en uno de los laterales de la Basílica, y tiene 3 tramos la rampa, ¿sí? La verdad es que yo fui con una persona usuaria en sillas de ruedas, pero no independiente, o sea, alguien que necesitaba que la empujaran, una persona mayor, nos resultó cómoda, pero la verdad es que no he visto usuarios independientes que se manejen solos, pero lo han podido resolver, y la verdad es que después de muchos años de pedir y de reclamar esta accesibilidad en un lugar tan importante para mucha gente, ¿no? Que convoca a tanta gente, es un logro. Tendrías que venir a verla a ver si cumple con todos los requisitos. Y después, bueno, tenemos en Luján algunos comercios y algunos espacios más nuevos que van salvando, porque uno va notando que ya vienen con esta nueva mirada e intentan cubrir todas
las opciones, ¿no? Y garantizar la accesibilidad. La gente de Island, que le mandamos un saludo, tienen, los locales son accesibles, uno de los locales más nuevos también tiene la rampa, la puerta, o sea, tiene garantizados los accesos y uno va prestando atención porque está más o menos en el tema, ¿no? No tan específico como vos, pero bueno, de vos he aprendido mucho y de Sole también. Quería decirle a la gente que nos escribe, porque están comentando también que tal vez todo lo que tiene que ver con la accesibilidad cognitiva y lo que es el mayor apoyo para las personas de discapacidad intelectual son los espacios o son las luchas que todavía cuesta que se den, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a hablar de accesibilidad cognitiva en un especial, le vamos a dedicar todo un espacio porque tenemos la posibilidad de entrevistar a otra arquitecta, así que fuimos como distribuyendo las temáticas, ¿sí? No es que nos olvidamos de la accesibilidad cognitiva. No, no nos olvidamos, pero podemos hacer así una introducción. Las Por personas, supuesto. porque las personas con discapacidad intelectual o cognitiva necesitan mensajes claros, sencillos, o como diría Berta Brusilowski, que el otro día nos estuvo charlando y la vi pasar por ahí, necesitan que los espacios le hablen a la persona en forma clara y sencilla y que el mensaje sea muy directo y muy claro. Y Claro, también necesitamos que los que nos hablen de lo que necesitan sean las personas con discapacidad. Entonces, todas estas resoluciones, y algo que tampoco dije respecto de la materia, siempre han estado acompañadas de la palabra y de la experiencia y de la vivencia de las personas con discapacidad que han tenido la generosidad también de venir y hablar con los alumnos, porque realmente muchos alumnos nunca habían tenido contacto con personas con discapacidad. Y ahora les tocaba tener o algún amigo o alguna persona y no estaban pudiendo ni siquiera compartir experiencias o no se animaban a preguntar o no se animaban a decir. Entonces, bueno, es muy, muy importante que la palabra última, primera, en el medio, siempre sea la de la persona con discapacidad. De hecho, exacto. todo lo que nosotros transmitimos no lo hemos generado exclusivamente nosotros, ha venido y ha trascendido a través justamente, ¿no? De interactuar con las personas con discapacidad, de apoyar a las personas con discapacidad y de transmitir de la mejor manera, a través de normas inclusive, para respaldarlo, que un poco fue eso la convención, ¿no? Vino como a certificar, a ratificar, a poner sobre la mesa Claro, esta condición de derecho, o sea, no de capricho, de derecho. Entonces, por eso es tan claro. importante. ¿M? Exactamente. Ale, ya que hablamos de cosas así como ejemplos muy concretos, ¿no? Dijimos el estacionamiento, el baño, la rampa, la señalética, ¿sí? Pero hay también, a mí me encanta nombrarlo porque a la gente le resulta como muy fácil de identificar las baldosas, ¿sí? Las baldosas que se han puesto en las estaciones de trenes. Digo, en provincia de Buenos Aires no encontramos en todos los espacios estas baldosas, sí en el centro cívico, donde está la municipalidad, la plaza, pero seguro lo encontramos en la estación del tren. ¿Sí? Para aquellos que estén en otros espacios, bueno, en la ciudad de Buenos Aires es mucho más común, en todas las estaciones de subte. ¿Por qué son tan distintas estas baldosas? Contanos. Bueno, porque tienen que ver con la deambulación, que era una de las condiciones de la accesibilidad, ¿no es cierto? Y como refuerzo para las personas, en particular ciegas, que necesitan de que las respuestas estén dadas con elementos que sean con relieve, con elementos que tengan que ver con lo sensorial, para reconocerlos a través también del tacto y para reconocerlo a través de los sonidos, por ejemplo, ¿no? En particular, lo de las baldosas tiene que ver con, se llaman baldosas podotáctiles, que los chicos les costaba mucho decirlo este año, pero están normatizadas en nuestro país por las normas IRAN y vienen a reforzar señales de advertencia, de peligro o a señalar caminos, ¿no? Hay una baldosa que tiene una canaleta que lo que indica y que lo que permite es
que una persona ciega con su bastón pueda trasladarse y pueda seguir un camino. En realidad, las personas ciegas muchas veces se apoyan con su bastón sobre lo que sería la línea municipal. Pero bueno, cualquiera que haya transitado cualquier ciudad sabe que hay una cuestión que se llama volumen libre de riesgo que no se cumple. Y el volumen libre de riesgo debería ser un espacio de circulación que tanto desde en el piso como en altura respetara un ancho y una altura para nosotros no tener que atropellarnos ni las personas ciegas con ningún obstáculo, ninguna saliente. Entonces las baldosas han venido a colaborar en aquellos lugares en donde no se puede usar la fachada porque tiene muchas irregularidades, y en indicar cuando cruzo una esquina donde llego a la pared, porque la verdad que la persona ciega siempre busca donde apoyarse frente Claro, a esa situación. Entonces, bueno, esa es la función que cumplen las baldosas que vos mencionabas. Además tienen un color para que las personas con disminución visual también identifiquen el cambio de nivel, o cuando viene una pendiente, o cuando viene claro, en las estaciones de trenes, como vos bien decías, tienen distinto ancho para distintas situaciones. Una es advertencia, la otra es peligro, porque hay un desnivel exacto. profundo o porque hay un obstáculo, y siempre se ponen cuando hay un cambio de nivel. Se ponen adelante de las escaleras, se ponen adelante de las rampas, al finalizar las rampas, porque indican eso también, un cambio de nivel, un cambio de situación. Claro, un cambio, exactamente. Qué interesante. Me quedé pensando en cuando hablábamos de diseño y de accesibilidad universal, y que, como vos decías, es universal para que lo pueda usar la mayor cantidad de personas, ¿sí? Donde se han ido modificando las esquinas, se han ido poniendo a la misma altura o con una pendiente más suave hacia la calle, ¿no es cierto?, para que todos puedan circular. Y entonces ahí vemos que la mamá con el carrito del nene, la persona en silla de ruedas, el que tiene un bastón, todos pueden pasar con mayor facilidad de una esquina a la otra, ¿cierto? Sin necesidad de marcar específicamente un camino, una rampa, un espacio específico para la persona con discapacidad. Eso se nota que y también para uno va más distraído cuando cruza la calle porque sabe que no tiene un cordón que sortear, que digo, ¿no? Todos nos vamos adaptando a estos cambios que en realidad nos favorecen, como decías vos. Exactamente, porque la accesibilidad, uno de los objetivos, es eso, de que le sirva a todas las personas. Y nosotros tenemos así como el mérito de que en nuestra normativa, en la ley, en la reglamentación de la ley 24314, se puso por primera vez, inclusive antes que en la convención, que la accesibilidad nos beneficiaba a todos y que no era exclusiva de las personas con discapacidad. Y ahí yo voy a hacer Exacto. un paréntesis chiquitito para decir que realmente la Argentina tuvo una referente muy importante y una participación en todo lo que tiene que ver el, la accesibilidad a nivel internacional, y que nace con el CIBAUT en la Facultad de Arquitectura. Es la primera vez que un ámbito universitario trabajaba en favor de las personas con discapacidad. Esto fue en 1980 con la arquitecta Clotilde Amengual, que es la creadora del CIBAUT y que es la que dio el puntapié, y el reconocimiento que hubo de esa instancia fue muy importante. Bueno, ese es el CIBAUT en el que trabajamos hoy. Y Claro. trabajaron allí conjuntamente con CONADIS y con la Comisión Nacional de Transporte para la creación de esta ley, porque todas estas cosas están apoyadas en normativas y nuestro país tiene un montón de normativas. Lo que pasa es que Claro. las normativas no se conocen. Y esta ley 914 de accesibilidad al medio físico, que nace de la participación del CIBAUT, CONADIS y la Comisión Nacional del Transporte, deja sentado justamente este corolario, ¿no? De que
beneficiaba a todos. O sea, y eso fue una referencia muy, muy trascendente. Claro, totalmente. Escúchame, Ale, y si vamos a hablar ahora de turismo, ¿sí? Si tenemos que juntar la accesibilidad y el turismo, las vacaciones, una familia o una persona usuaria de silla de ruedas o con alguna otra discapacidad y se quiere ir de vacaciones, me parece que la discusión no es como en casa, no, bueno, vamos para acá, no solamente el presupuesto va a determinar el destino, sino que tenemos que tener en cuenta un montón de cosas para poder cumplir o para poder gozar de esa cadena de accesibilidad que vos nombrabas, ¿no? Porque irme de vacaciones y que no estén todos los centabones garantizados es complejo. Exactamente. Bueno, ahí tuvo mucha incidencia y fue una gran referente Águeda. Águeda Fernández en la accesibilidad al turismo nos dejó, pero para que tengamos para repartir. Ella hablaba de que el turismo era una de las actividades que, que hacía más aportes en lo que refiere a los derechos humanos, ¿no? Y a los derechos y a la plena accesibilidad si estaba bien resuelta. Por eso también ella señalaba que era muy importante que en el turismo accesible, en el turismo para todos, como se lo empezó a denominar a partir del año 89, la plena accesibilidad estuviera garantizada en el diseño de todos los procesos, de los entornos, los bienes, los servicios, la capacitación de las personas que iban a tener que recibir a los usuarios, a los diferentes usuarios. Entonces, también esos contextos tenían que ser fácilmente comprensibles, utilizables y practicables por la mayor cantidad de personas posibles, como ya dijimos, y en particular que se puedan usar con seguridad, con comodidad y de la forma más natural posible. Entonces la accesibilidad en el turismo también viene a reforzar ese concepto de calidad y la calidad es una de las cualidades que aporta la accesibilidad. Y tuvimos también otro referente que fue Luis Grunewald, que fue el que creó la ley de turismo en nuestro país, ¿no? Y Claro, los dos han trabajado juntos y, bueno, tenemos exactamente. en cuanto a normativas y a material un montón. Pero a lo que me refiero con la accesibilidad en el turismo, es que te permite también llegar a los espacios patrimoniales, conocer los entornos en tanto estén resueltos, los hoteles tendrían que tener disponibilidad y hoy encontramos que hay que preguntar todavía si Claro, puede ir determinada tipo de persona con determinada discapacidad, ¿no es cierto? Y claro. Ahora, yo pensaba, aquellos hoteles que toman la iniciativa, por decirlo de esta manera, ya que ¿no? Como que, o sea, no es obligatorio, no todos lo hacen, entonces algunos toman la iniciativa de ser accesibles o de tener algunas habitaciones y los espacios comunes garantizados con la accesibilidad. También digo, si uno toma esa decisión y transforma ese lugar, también transforma la calidad de trato porque se prepara para interactuar con personas con discapacidad. Y no digo que haya que tener ninguna preparación, simplemente la empatía, ¿no? Para ponerme en el lugar del otro, para tratar de garantizar no solo el acceso, sino que lo disfrute, que tenga todo a la mano, garantizado, que, ¿no? Me parece que también hay, desde el lado de los prestadores, ¿no? Si tomamos la decisión de que sea accesible, debe haber un cambio de la gente, en las actitudes, en la manera de trabajar. bueno, y desde los estados se promueven estas cuestiones porque la ley no lo exige taxativamente. Entonces, en nuestro país hay un programa que otorga de alguna manera una distinción. A nivel internacional hay otras normativas que hacen relevamiento y que certifican en accesibilidad. A nosotros todavía no tenemos una norma que certifique la accesibilidad. Entonces hay programas
que, que desde el Estado y antes era desde el Servicio Nacional, ahora es desde la Agencia Nacional de Discapacidad, conjuntamente con Turismo, promueven las directrices de accesibilidad que tienen que ver con todo esto que venimos conversando. ¿Qué necesitan las claro, personas con discapacidad? Entonces, las personas que se anotan reciben capacitación, se hace un análisis de los espacios, de los hoteles, de los lugares, y se los invita a que hagan las adecuaciones que podrían hacerse y necesarias, claro. en los que ya están construidos, obviamente. Por supuesto que hay muchos que son internacionales o cadenas o hay lugares específicos que ya han trabajado. Hay muchos ejemplos, la verdad, ahora Sí, muchísimos más que antes, pero el tema de las directrices, por lo menos, invita, porque nuestra normativa en general también invita. No, la única ley, por decirlo de alguna manera, fue la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que adhirió a la Ley Nacional de Acceso a- al entorno físico y adecuó la normativa, y hoy tenemos en el Código de Edificación incluidas todas las pautas, o sea que cualquier edificio nuevo o que vaya a ser remodelado y cambiado de uso tiene que cumplir en Capital. No es así con todo lo demás, pero bueno, con respecto al turismo, se los motiva, digamos, dándole la capacitación y una distinción. Entonces, así también han aparecido muchas más opciones. De todas maneras, las hay. En otro ámbito en donde se está trabajando muy fuerte en nuestro país y que me da mucho gusto poder decirlo y contarlo, en cuanto al aspecto cultural, ¿no? Que también tiene que ver un poco con el turismo, es en el ámbito de los museos. Se empezaron a trabajar no sé si son 6 u 8 museos nacionales, pero desde la Dirección Nacional de Museos hasta tienen una guía de accesibilidad de museos, están dando en este momento un curso de accesibilidad de claro. museos, están capacitando para que esa experiencia cultural, museos y también algunos teatros y muchos aspectos de la cultura, tengan una apertura mayor y sean realmente una invitación para todos, que es Totalmente. Y además también es una manera de captar nuevos usuarios, ¿no? Nuevas personas que quieran participar, ya sea, como decías vos, en el turismo o en la vida cultural, en los museos o en tantos otros espacios. También, o sea, pensar en la persona con discapacidad no solo como, o sea, no como alguien pasivo y que como que yo le hago un favor, sino como cliente. Si yo tengo un hotel, si yo tengo un espacio de recreación, puedo pensarlos como nuevos clientes y transformar, y de paso colaborar en este cambio de mirada, en esta transformación social que tanto venimos impulsando aquellos que intentamos modificar un poco, ¿no?, la sociedad en la que vivimos. Y además, Este, que no vienen solos, porque muchas veces las personas con discapacidad se mueven en grupos, en familia, y, y toda esa situación también en forma negativa hace que mucha gente se quede sin poder participar y poder actuar. Entonces es pensar en todos, y la verdad es que están siempre ávidos de entender y de saber y de conocer a dónde pueden ir y a dónde se puede disfrutar de la misma manera. Hay una anécdota que yo creo que te había comentado, que tenía que ver con, en una oportunidad, el primer hotel accesible que está en Carmen de Areco, que no me voy a acordar el nombre ahora. Entonces la dueña comentaba que la van a entrevistar y que querían sacar fotos. ¿Dónde estaban las rampas? La colación de las rampas y los... Y ella explicaba que justamente no había desniveles en su hotel y claro, no había nada raro ni espectacular, simplemente cualquier persona podía entrar, podía claro, acceder, inclusive estaba pensando y estaba arbitrando resolver las situaciones para poder recibir personas con perros de asistencia, porque ellos requieren también espacios específicos, y bueno, nada, ella siempre lo contaba como anécdota porque uno busca eso, claro. ¿no? A ver Era dónde, tan accesible que no llamaba la atención, no tenía nada espectacular.
Hay un Escuchame. arquitecto que habla Y de qué, la... qué valioso, vamos a buscar el nombre y lo vamos a poner en la página porque es súper valioso saber que hay un espacio que es completamente accesible, ¿no es cierto? Ale, nos quedan unos minutitos y yo para no apurarte, para que vos me ayudes a ir cerrando, en el título de la charla, ¿sí? Hablamos de accesibilidad, hablamos de diseño de hábitat, y vos pusiste conocerla, valorarla y hacerla realidad. Así que yo te quiero preguntar por esa elección, ¿por qué lo pusiste así? ¿A qué reflexión te lleva esto? Y bueno, justamente que como no lo encontramos tan fácilmente en la formación profesional, de hecho, yo no la estudié en mi facultad cuando me recibí. Yo tuve contacto con personas con discapacidad de forma casual, porque mi mamá era maestra de ciegos, entonces de niña interactué con niños ciegos y con niños sordos, entonces naturalicé un montón de cosas que muchas personas no conocen. Y le debe pasar a muchas personas que tienen familiares o que tienen contacto con la discapacidad. Pero como no se conoce, por eso hay que conocerla, hay que valorarla, hay que conversarla, hay que entenderla, hay que Claro, profundizar. qué entendí. Porque nos sirve a todos, porque no es exclusiva. Sí, si no existe, dejamos afuera a todas las personas con discapacidad. Eso, Exacto. eso sí hay que dejarlo claro. ¿Es una condición para ellos? Sí. Si no los pensamos, los dejamos afuera. Entonces, reconocer que es un gran desafío cultural y un cambio social importante y que la accesibilidad nos invita y nos está desafiando a que así lo hagamos. Y porque es para mí particularmente esa gran puerta que nos invita a todos. La Claro, accesibilidad es esa puerta que te está diciendo, entremos todos juntos, donde queramos, cuando queramos. exacto, Ahí, exacto. Acá tenemos apuntadores, muchas gracias, arquitecto, muchas gracias, Sol. Que dicen que el lugar se llama Hotel Solar del Pago y queda en San Antonio de Areco. Así que bueno, para cuando podamos tener las puertas abiertas y empezar a exactamente, movernos, lo vamos a ir a visitar. agenden, Podemos ir agenden San Antonio de Areco. Bueno, a todos los que escribieron, gracias, gracias porque circuló un montón de información en el chat que no puedo nombrarla toda porque si no, no me queda tiempo para conversar con vos, pero muchísimas gracias por socializar tanta información. Ale, gracias enormes por la participación, por tu tiempo, por tu dedicación, por tu trabajo, ¿sí? Y por esto de seguir educando y seguir tratando de transformar la mirada. No, ¿Está? Que todos podamos. muchas gracias a ustedes por abrir este espacio, porque realmente es para la reflexión. Seguramente faltaron muchísimas cosas, pero valorizar esto, ¿no? Poder hablar para los que conocen y para los que no conocen, poder poner sobre la mesa y poder revalorizar conceptos que a lo mejor los que estamos todo el tiempo nos parecen un poco más trillados, pero la verdad es que todavía siguen encontrándose obstáculos, todavía es necesario reforzar lo que tenemos que mejorar. Bueno, como decís vos, si la accesibilidad está dada, podemos participar todos. Si no está dada, hay muchos que se quedan afuera, así que no da lo mismo. ¿Sí? Como vos dijiste también, este es un espacio que nos lleva a hacernos preguntas. ¿Sí? Después de cada viernes quedan un montón de preguntas abiertas para que todos reveamos nuestras prácticas y tratemos de transformar no solo la mirada sobre la discapacidad, sino generar mayor empatía y cambiar nuestras prácticas. Así que, Alejandra Álvarez, te quiero, Bueno, gracias, muchas gracias. muchísimas gracias por este tiempo, gracias a todos, Realmente un placer, muchísimas gracias. y creo que por suerte vamos a poder cerrar sin que nos corte el tiempo. Así que mira, nos quedan apenas 30 segundos. Bueno, Gracias a todos, los espero el viernes que viene, ¿sí? Que tengan un excelente fin de semana y el lunes la subimos a YouTube. Por ahora la dejamos colgada en Instagram. Ale, gracias. no, gracias a ustedes, que tengan un muy buen fin de semana. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos los que están al otro lado, que fueron un montón los que escribieron, de verdad. Por Muchísimas, suerte, muy acompañada, la verdad que sí. Un abrazo ¿viste? enorme. Sí, Se disfruta. Nos vemos.